Migala. Y entonces ocurre que esta sociedad europea de valores en los que creía, pero no creía tanto, que estaba asfixiada por la eterna materialidad del mundo, que necesitaba trascender, porque es una cosa innata del ser humano, necesitaba algo más allá de la materialidad del mundo. Trataba de adherirse a algún proyecto que le diera esta trascendencia. Y en este mundo se mezclaron la violencia con la política y ocurre la Primera Guerra Mundial. Y después de que ocurre la Primera Guerra Mundial, cuando el mundo empieza un poco a componerse, ocurre la Segunda Guerra Mundial. Y entonces vimos Auschwitz, y entonces vimos el Gulag, y entonces en este mundo que parece condenado a ser malvado, Eric Fromm se pregunta, ¿realmente existe la maldad? Y trata de poner en términos psicológicos qué es esto que entendemos como maldad. Y por eso me gustó la pregunta que nos hicieron hace rato, ¿cómo distinguimos entre violencia y maldad? Y agresividad, no, y agresividad. Violencia y agresividad. Y Eric Fromm abre con esta bonita escena donde Miguel de Unamuno, que era... ¿Dónde lo dice? En El corazón del hombre. Abre con esta escena donde Miguel de Unamuno, que era rector de la Universidad de Barcelona, me parece, lo visita a una de sus ponencias un general manco que perdió el brazo en la guerra. Este señor se pone a gritar: "Muere la inteligencia y viva la muerte". Y le dice Miguel de Unamuno: "Yo, como alto pontífice de este templo del saber, tengo que decirle a usted y a sus tendencias necrófilas que se salgan de esta universidad. Maravilla. No las vamos a tener aquí". ¿A qué se refiere con estas tendencias necrófilas? Eric Fromm distingue dos facetas del ser humano: el amor al ser humano y el odio por el ser humano. En la necrofilia la define a partir de varios puntos, y es, por un lado, bueno, básicamente es como odiar todo lo que tenga que ver con la vida, que es el cambio, que es la evolución, que es el movimiento constante. Y por eso me recuerda, antes de la Primera Guerra Mundial, era muy famosa la corriente poética de los modernistas que incluso son mencionados en el libro de Eric Fromm, que exaltan la belleza de los motores y la agresividad y la velocidad de los autos. Dice Eric Fromm que esto es contrario al corazón del hombre, como él lo define. Qué interesante. Y hace esta distinción, que sí, el ser humano tiene tendencias hacia la agresividad, y la manera más natural que tenemos en la sociedad es la más inocua de darle salidas a través del deporte. El deporte, la competitividad. Luego viene la violencia que no puedes controlar, cuando tienes celos por una persona, por ejemplo. No es violencia para matar al otro, es violencia porque no quieres perder eso de lo que sientes celos. Hay una cosa interesante más cercano a la necrofilia está la venganza, porque la venganza es un trato que haces, casi un trato mágico con la realidad. A mí me quitaron esto y yo no lo voy a recuperar, pero me voy a vengar. Estoy haciendo un ritual de violencia a través del cual reafirmo mi valor en el mundo, a pesar de haber sido dañado. Y luego está la violencia cuando te sientes... La violencia nihilista, creo que es el término que le da. Cuando sientes que tus valores han sido una mentira, cuando sientes que Dios no existe, cuando te sientes desencantado de la realidad, y entonces tratas de darle salida a partir de la violencia. Y el siguiente paso es la necrofilia. La necrofilia cuando estás enamorado de la muerte, cuando quieres ver sufrir al otro, cuando te plantas como este general manco a decir: muera la inteligencia y viva la muerte. Y a partir de ahí es cuando él se explica figuras como Stalin, cuando se explica figuras como Hitler. Sí, yo quería como aterrizar un poquito. Bueno, hay dos cosas ahí que me parecen interesantes, que en el siglo, bueno, empezados ya desde el siglo XVII y hasta nuestros tiempos, empiezan a surgir los discursos que utilizan lo bueno, o una noción como de un bien común para justificar actos, o sea, genuinamente
o sea, execrables, así, despreciables, actos terribles. O sea, el estalinismo, por ejemplo, son un montón de discursos acerca de la expansión, acerca del bien común, para justificar la invasión a otras naciones. El nazismo también lo es. Y cómo se vuelve fácil convencer a otros a través de una cierta... asimilando como valores y poniéndolos en cosas que realmente no lo representan. Ahí se vuelve crítica, se vuelve, o sea, sumamente importante hacer pues sí, un cuestionamiento acerca de los valores reales de los discursos. Y también otra cosa que me parece interesante, si quieres ahorita lo tomamos, es que la adquisición de conocimientos y de la evolución filosófica y la evolución moral es mucho más acelerada que la evolución instintiva del ser humano. Sí. Y ese es un problema al que nos vemos actualmente así como tremendamente apasionados. No, sí, y es lo que le quería decir al santo. O sea, nosotros ya estuvimos hablando, llevamos un rato hablando acerca de la evolución moral del género humano. O sea, la evolución moral acerca de nuestros textos y de cómo nuestros textos han llegado a grados de refinación y a grados de abstracción sumamente altos. Sin embargo, nuestro código genético, nuestro lóbulo frontal, nuestras extremidades, nuestra capacidad adquisitiva sigue siendo la misma prácticamente. Es que eso es lo que te quiero preguntar, Santo, para que me lo digas tú y para que me digas así también, me respondas esta pregunta. ¿Qué tanto ha evolucionado el instinto, el cuerpo, la mente del ser humano? No su moral, no su filosofía. ¿Qué tanto ha evolucionado el ser humano en lo que trae? Biológico. A nivel biológico Nada. Y psicológico. Somos el mismo. ¿De verdad nada? Nada. O sea, no me digas eso, por favor. No, 6,000 años. O sea, me estás diciendo No, seguimos siendo el mismo. Es que ese es el gran... Seguimos siendo el mismo, pero con más conocimiento y Exacto, creo que acabas de dar en un punto bien cabrón y que remite a mi lógica del chango. O sea, ya. Ahí la tienen, el sano. seguimos siendo el mismo hombre desnudo que se encontró hace 30,000 años. El mono desnudo. Seguimos siendo él. Y el asunto es que sí, y tienes completamente la razón, las estructuras sociales y las estructuras morales del ser humano han avanzado a una velocidad tan cabrona, pero para el ser humano que sigue siendo el mismo, pues por eso resulta abrumador. O sea, no quiere decir que en un futuro no vaya a cambiar, pero estamos hablando 30,000 años, 60,000 años. Va a cambiar en millones de años. 60,000 años en un nivel... ¿Cuánto tiempo le toma al ser humano cambiar? Es que no lo sabemos. La evolución es lenta. Así lo sabemos, ¿no? O sea, lenta. sabemos no, cuánto no. tiempo nos ha tomado, por ejemplo, adquirir ciertas habilidades. Sí, pero yo estoy pensando a nivel orgánico, o sea, a nivel biológico, no, son millones de años para un cambio mínimo, o sea, ese es el gran problema en el que nos seguimos enfrentando, seguimos siendo monos. Y nada más recuperando un poco lo de Fromm, también hay que entender una cosa con Fromm, que al momento de que establece estas categorías con respecto a los niveles de maldad que puede haber, o lo que él podría asumir como maldad, está concentrándolo sobre el individuo, porque la postura propia de Fromm es sobre el individuo. Sí. O sea, pareciera que, no sé, al momento de tomar ejemplos como que son Stalin y como es Hitler, pareciera que de repente dejas de lado que pues Stalin sí estaba loco, güey, pero tenía una bola de cabrones que, aunque estaba loco, para mantener sus propios estatus de poder, le decían: sí, señor Stalin, lo que usted diga. A Hitler, sí, muchos convencidos, pero también otros, para mantener sus propios estatus de poder, le decían: ya, my Führer, ¿no? O sea, Por eso... o sea, a lo que voy es que el asunto de concentrarlo solo sobre el individuo, o sea, pareciera que un ente malvado, llega y logra convencer a todos, y pues no es así, ¿no? Por eso Eric Fromm abre preguntándose: ¿el ser humano es un lobo o es una oveja? Porque si fuera una oveja, nos explicaría por qué van todos derechito al matadero sin hacer una pregunta. Pero si fuera un lobo, nos explicaría por qué a veces tenemos esta tendencia de matar a otro ser humano. Y él lo que dice es que el ser humano, tú por ejemplo, tú eres bueno a veces, tú eres malo a veces, pero como no controlas toda una nación, no causas tanto daño. Afortunadamente. No, ¿No lo han visto jugando de ¿por qué? Empires? No mames. Es que no me han visto jugar Total War, pero... Manda a los aldeanos ¿por qué? a tirar murallas. ¿Por qué el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial fue tan terrible? El frente oriental es la guerra más grande de la historia. Yo quería hablar de la montaña mágica. Por sí sola, sin contar la Segunda Guerra Mundial. Y cuando ves la batalla en Francia, la batalla de Francia, toman prisioneros, es todavía una batalla más caballeresca. Pero la batalla de Kursk, la batalla de Stalingrado es barbarie pura. Hay historias de gente que, como no tenía caminos, ponían heridos y los rociaban de agua para que se
congelaran y luego pasar encima de ellos los tanques. Era barbarie pura. Era barbarie pura porque eran dos estados totalitarios completamente controlados por la voluntad de un cabrón malvado. Este cabrón malvado Hitler, si hubiera tenido una carnicería en lugar de una nación-estado, pues igual sería ese güey enojón de la carnicería. Pero tenía una nación-estado y provocó tanto dolor. Y en los juicios de Nuremberg le preguntan a Hermann Göring, ¿por qué? ¿Por qué es tan superior la democracia de un estado totalitario? Y pongan atención en todas las democracias del mundo, porque Hermann Göring le dice, claro, la gente es la que pelea las batallas, pero los líderes somos los que las declaramos. Nosotros somos los que declaramos la guerra. Y arrastrar a la población a la guerra no es tan difícil. Simplemente tienes que decirles que están siendo atacados y que necesitan defenderse. Tienes que causarles miedo y luego tienes que atacar a los pacifistas. Tienes que decirles que no están haciendo lo suficiente para defender a su nación y que con su pacifismo están exponiendo a los demás al peligro. Fíjate qué interesante cómo utilizan la ignorancia de las demás personas, le meten un poquito de filosofía barata y los utilizan con la mayor facilidad. Y dice, puedes hacer esto en cualquier nación. O sea, yo pienso en, por ejemplo, el protagonista de La Montaña Mágica, que es un güey burgués que heredó una empresa naval de mercancías, y La Montaña Mágica se trata acerca de por qué un cabrón alemán que tiene todo el varo del mundo, vive en paz, que no está enfermo de nada, que es joven, decide ir a la guerra mundial, a ese frente que tú estás mencionando. De eso se trata La Montaña Mágica, y a qué idea se ve expuesto en esos tiempos. Entonces piensen como qué ideas estaban fluctuando en ese tiempo: el nacionalismo alemán, la ética. Había muchísimas ideas ahí fluctuando, y el güey termina optando por ciertas ideas que lo llevan a ir a la guerra. Hace poco leí algo parecido. Iturbide. Y no fue La Montaña Mágica. No, la sigo leyendo, todavía no acabo. Iturbide tenía una novia en cada estado, era hacendado, tenía tierras, tenía peones, tenía caballos. ¿Qué se tenía que meter una guerra de independencia? Ajá. ¿Qué estaba buscando? Fíjense, Que no le daba... lean la historia de Iturbide, lean a Thomas Mann, La Montaña Mágica, van a darse cuenta de ahí de qué fácil es convencernos de que hagamos cosas que al final nos ponemos a pensar y decimos qué chingados con nosotros.